Pero por otro lado no estaba mal que escucháramos lo que decían nuestros intelectuales y nuestros artistas. Creo que sin que se vuelvan figuras determinantes, porque al fin y al cabo son ciudadanos como cualquiera de nosotros y tienen opiniones políticas como cualquiera de nosotros, pero siempre hay una visión un poco más amplia y creo que eso valdría la pena recuperar. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores en la historia de la humanidad. La prensa significó el medio de información fundamental para marcar una posición política en la sociedad europea, y en México no sería la excepción. Hoy en Hijos de la Historia revisaremos 3 periódicos mexicanos involucrados en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1938, muchos de los periódicos nacionales decidieron abarcar los hechos de la Segunda Guerra Mundial, desde diferentes perspectivas y opiniones. El caso de la prensa fue particular, ya que este mantendría una opinión de apoyo hacia el bando de las potencias, a través de imágenes e ilustraciones, resultando incómodo para el vecino norteamericano que lo colocó en su lista negra, y dándole la consigna de desfavorable, aunque no recibió una gran atención de alerta, debido al público que se dirigía, y por sus publicaciones sensacionalistas. Una de las características para que se le acusara a esta publicación fue la dirección del periódico, a cargo de Miguel Ordica y Luis Novaro, quienes en Estados Unidos se les consideraban con aspectos negativos, a uno como nazista y a otro colocado en sus listas negras. Este periódico se encargó de seguir constantemente los avances y los hechos de la guerra, los cuales se convirtieron en sus titulares durante un tiempo, siendo bastante llamativos o escandalosos. El Universal sería otro periódico encargado de tener este tipo de propaganda, aludiendo a la narración de los acontecimientos buscando favorecer a las potencias del eje. En este periódico formaba parte de la Compañía Periodística Nacional, de la que eran propietarios reconocidos miembros del sector empresarial, como la familia Lanz Duret y más adelante los Ortiz, encabezados por Nazario Ortiz Garza. Durante los primeros años en que se desarrollaba el conflicto bélico internacional, México no asumiría una postura en primera instancia. Se mantuvo al margen de lo que sucedía alrededor del mundo, a excepción de las políticas y los asuntos que involucraban a Estados Unidos, lo que posicionó a las dirigencias mexicanas en simpatía con las potencias del eje. De esta manera, y con el ascenso de Ávila Camacho a la presidencia, la neutralidad que el territorio había mantenido respecto a la situación, puesto que a la par el gobierno americano buscaba la incondicionalidad de amistad vecina, Estados Unidos se encargaría de subsidiar distintos diarios. El nuevo propósito de los diarios fue distorsionar una noticia de tal modo que el mensaje estuviera bien alejado del conocimiento o el objetivo del problema, marcando uno de los casos más polémicos sobre la manipulación de los medios de información. El Universal se enunció en contra del comunismo. Durante un periodo, los artículos referentes a la Unión Soviética y la desconfianza hacia la misma adoptaron una tendencia radical. Esta formaba una estrategia para mantener los vínculos con los americanos, que estaban involucrados con la producción. Algunos investigadores ponen en contraste la narrativa y el material tanto del Excelsior como del Universal, y uno de los puntos que destacan es el posicionamiento que este segundo adoptó para continuar favorecidos por el gobierno americano. En el mundo periodístico destacaban los propietarios y directivos de los 2 diarios más importantes del periódico y los de mayor tradición, Excelsior y el Universal, cuyos lectores se ubicaban entre los grupos de clase media y alta del país, sobre todo en la Ciudad de México. Presentar la actitud de prensa nacional frente a la posición de México en la Segunda Guerra Mundial es interesante. Cabe resaltar que una buena parte de la opinión pública mexicana había sido simpatizante de las potencias del eje, o al menos deseaba que el país se mantuviera al margen de un conflicto en el que, según se creía, no se dirimía interés alguno que afectase a México. Directamente, la prensa había reflejado las distintas tendencias de la opinión pública. La información utilizada aquí procede de textos relacionados a los diarios que por diversas razones consideramos más representativos, y es que el Excelsior y el Universal, llamados periódicos independientes, dirigido a un público de clases medias y altas urbanas, según José Luis Ortiz Garza en su libro titulado México en Guerra, menciona que el Excelsior adoptó al inicio de la guerra una actitud simpatizante con los nazis. El Excelsior creía en el pacifismo de los países fascistas, a los que atribuía solamente intenciones de destruir el comunismo. Su anticomunismo no podía ser más obvio. Un lector no enterado de lo que estaba pasando en Europa
Europa hubiera quedado con falta de información. Y no solo eso, sino mal informado. Si a las ideas expresadas en las editoriales se añaden los escritos de ciertos colaboradores habituales de ambos periódicos, se tendrá una visión más exacta del grado a que llegaba la desinformación. Y bueno, estos son los periódicos mexicanos que participaron de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial. Esperamos les haya gustado este video en Hijos de la Historia. Los vemos la siguiente semana. Soy Aaron Valverde. Chau chau.